Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Adipados. En esta ocasión hablaremos de un tema delicado, pero del que, debido a su relevancia, es necesario conversar. Violencia de género, características, consecuencias y prevención, para lo cual contamos con la participación de Eugenia Escalona, psicóloga y docente de ADIPA, con formación en temáticas de género, quien actualmente se está doctorando en psicología con mención en terapia sistémica, cognitiva y neurociencias. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Adipados. En esta ocasión vamos a hablar de violencia de género, un tema que en los últimos años ha tomado muchísima relevancia y del que es necesario conversar para poder crear conciencia sobre esta temática y intentar disminuir de esta manera, ¿no es cierto?, los niveles alarmantes de femicidio y la violencia en contra de las disidencias de género. En esta oportunidad estamos con la psicóloga clínica Eugenia Escalona. Ella tiene formación en temáticas de género y en estos momentos se está doctorando en psicoterapia sistémica. Esperamos que este episodio sea de utilidad para todas aquellas personas que trabajan con este enfoque terapéutico y para todos aquellos que quieran saber más de violencia de género. Bueno, como este es un tema, como ya hemos dicho, muy relevante, qué mejor que partir un poco rompiendo el hielo y partir con unas preguntas un poquito para conocer más a la psicóloga, a Eugenia. Mapa mental es un juego de respuestas rápidas. El entrevistado deberá responder en el menor tiempo posible. Las opciones son 3: preguntas de alternativa, completar la frase y respuestas breves. A jugar. La primera pregunta es, teniendo en cuenta que ya he hecho varios cursos en ADIPA y que has hecho cursos sobre autolesiones no suicidas, violencia de género y próximamente vas a realizar uno sobre violencia intrafamiliar, ¿por qué decidiste enfocarte en tu carrera profesional en estas temáticas? Bueno, creo que es difícil ser mujer y no estar del lado del análisis de cómo se vive la feminidad. Uno de los elementos que me ha increpado durante toda la vida es los discursos dominantes que se han construido para poder menoscabar la autonomía de las mujeres. Brillantemente lo dijeron los prisioneros: Dios así lo quiso, Dios también es hombre. Y no me podía conformar con esa explicación de que hay un sistema de dominación de las corporalidades y hay un sistema de dominación de las conductas. Eso hizo que siempre estuviera buscando cómo romper esos elementos y cómo poder visualizarlos para así poder gestionarlos de otras maneras. Entonces, gran parte de la curiosidad intelectual viene de la mano de poder observar las vivencias que han tenido que atravesar distintas mujeres, de ver el ejercicio de violencias contra las disidencias, como tú dijiste, sexuales, y ver cómo los adultos consideraban a las infancias como de su posesión. Y en eso las violentaban y les agredían constantemente. Entonces fue como en esa línea. Y respecto al enfoque terapéutico sistémico, ¿por qué decidiste adoptar este enfoque? Bueno, el enfoque sistémico me pareció interesante porque empieza a hablar cómo los distintos nichos ecológicos del desarrollo empiezan a impactar en cada individuo. Entonces, cuando tú piensas en el macrosistema legal, en cómo las leyes, las costumbres empiezan a permear en las instituciones educativas, en cómo nos relacionamos entre pares, y eso a su vez empieza a hacer que tengamos un ejercicio familiar diferenciado, me hizo mucho más sentido que hablar de patologías individuales o de responsabilizar a sujetos como excepciones. Yo no creo que en un femicida haya un monstruo y no creo que en una mujer que sufre violencia haya una pérdida de la autoestima. Acá ha habido un sistema que ha validado la primera conducta y ha impedido que se desarrollen conductas alternativas en la segunda.
Entonces el enfoque sistémico me permitió encontrar explicaciones que fueran interaccionales, que se salieran de la causalidad lineal, y en eso se permiten más puntos de corrección, que es uno de los elementos más importantes. Ahora, lo que me gusta también es que yo, independiente que pueda surgir de estos distintos sistemas, yo puedo cambiar la interacción que voy a tener. Y eso les va a impactar y va a generar modificaciones contextuales. O sea, probablemente pensamos muy poco acerca de nosotras como promotoras de cambio, pero cuando una mujer se sale de una relación de violencia, cuando una mujer nos muestra que la academia es un lugar para nosotras, que el mundo laboral es un lugar de nosotros, empezamos a tener otra forma de vivir. Ya tenemos un referente, ya nos permite situarnos en otros contextos un poquitito más libres, y un poquitito más desapegadas de estas estructuras dominantes que te había comentado. Claro, y antes también habíamos hablado de las carreras, ¿no es cierto? Lo que se esperaba de nosotras, lo que deberíamos hacer y lo que no. ¿Qué carrera o qué vocación hubieras seguido si no hubieras estudiado psicología? Bueno, yo creo que habría terminado en periodismo, siempre coqueteé con esa idea. Pero decanté por psicología porque de verdad me hacía sentido el poder aportar en una instancia de cambio. Si hubiese sido periodista, probablemente hubiese hecho periodismo de divulgación científica o habría estado como en esa línea. Pero me entregaron la PSU y fue como, ya no, quedo en psicología y me ofrecieron una beca, así que quedé muy contenta. Y ahí me fui para allá. Así se toman las decisiones al final, de un momento para otro. Pero si te fijas, igual ahora que he podido tener más sistemas de referencia, me doy cuenta que ambas carreras finalmente son construcciones desde el continuar maternando. Son construcciones que se dan muy desde la feminidad. Entonces es complejo porque finalmente no me podía pensar en una carrera distinta que fuera como asociada más a lo masculino por mi propio nicho de socialización primario, por los mismos elementos que, por ejemplo, en el grupo curso se hablaba en masculino y no en femenino, o porque se nos orientaba a carreras diferenciadas. Entonces, probablemente si hubiese tenido una educación no sexista, otra historia cantaría y quizás estaría en otro lado. ¿Quién sabe? Exactamente, eso es muy cierto. Y por último, de esta sección, ¿eres o te consideras, ¿no es cierto, feminista? Sí, me considero feminista, pero creo que es complejo el hablar de feminismo actualmente. Tenemos tantas vertientes teóricas que muchas veces no sabemos hacia qué línea estamos apuntando. Creo que el feminismo ha ido gastando mucho tiempo en tratar de explicar qué es y qué no es, en tanto ha sido interpelado por las masculinidades y ha sido interpelado por distintos movimientos. Y nos hemos olvidado del ejercicio político de cambio para las mujeres. Actualmente necesitamos feministas que estén pensando en cómo hacer aplicaciones prácticas, cómo ir entregando libertades y nuevas formas de situarnos en la interacción ahora. Hay muchas teóricas, grandes mujeres pensadoras, y lo que necesitamos es que podamos unir esos discursos en una aplicación práctica, en una aplicación sencilla y que vaya recogiendo desde lo intersectorial a las distintas disidencias y a las distintas formas de ser mujer. El feminismo debe de incluir a las ancianidades, debe de incluir a las etnias, debe de ser anticolonialista y sobre todo anticapitalista. Necesitamos prácticas que nos lleven afuera de este ejercicio patriarcal y que nos reconecten con nuestros saberes, con nuestra validación como seres humanos autónomos. Yo no creo que debamos de empoderar. Creo que debemos hacer ejercicios de las autonomías. El poder es juego de hombres, entendiendo que no es el hombre homo, sino que
es la representación de la masculinidad heteropatriarcal. No es tu primo o tu tío o tu papá, sino el hombre como este concepto de blanco, clase alta, privilegiado. Como en esa línea me refiero cuando hablo del hombre, no de estos contextos. Sí, es una visión súper importante teniendo en cuenta que el feminismo como concepto ha sido tan manoseado por los medios de televisión, en las redes sociales, ¿no es cierto? Que surge este término de feminazi para aquellos que no quieren realmente entender ni dar estos espacios, ¿no es cierto?, de crear autonomías para las mujeres. Bueno, pasamos entonces a la segunda sección. Lo escuché en algún lado es una sección que intenta derribar mitos. Recolectamos planteamientos que causan confusión entre la gente. Comencemos. Aclaramos que estas no son opiniones que tenemos en ADIPA, sino que son ideas, ¿no es cierto?, que obtuvimos previa una investigación. La primera premisa es: escuché en algún lado que la violencia de género solo aborda a las mujeres cisgénero y deja de lado a las disidencias de género. Lo que pasa es que acá no necesariamente va a dejarlo de lado, depende primero de quién está conceptualizando. ¿Qué vamos a comprender como violencia de género? Las personas que sufren violencias por el solo hecho de ser socializadas como femeninas o masculinas y salirse de ese estándar de la heteronormatividad. Entonces, en tanto violencia de género, nosotras como personas socializadas como femeninas, podemos haber sufrido violencia de género en tanto se nos impidió el acceso a educación, se nos impidió el derecho a hablar, se nos impidió participar de ciertos juegos, pero también se va a conceptualizar como violencia de género al hombre que se sale del estándar de lo normativo y que, por ejemplo, presenta una conducta más asociada a lo femenino. Se le golpea y se le dice maricón, se le señala que no puede llorar, entonces se le está pidiendo en general a las personas socializadas como masculinas: demuestra tu masculinidad en cada interacción. Entonces, ¿qué va a empezar a ocurrir? La violencia de género la vamos a encontrar transversal. Ahora el peso sociohistórico va a recaer diferenciado en la mujer cisgénero, porque por el solo hecho de ser vagina portante, vulvo portante, va a recibir inmediatamente, por ejemplo, una mutilación en su genitalidad, una disminución en su tasa de vida, una patologización de la experiencia. Mientras que un hombre, por ser visible su pene, no necesariamente, o sea, en algunos contextos religiosos como en los judíos sí va a recibir la mutilación genital, pero en general va a recibir otro tipo de privilegios que le van a permitir sortear otras dinámicas de violencia. Pero los estudios de género lo que señalan es que ambos sufrimos distintos tipos de agresiones. Claro, es súper importante aclarar eso porque se piensa que quizás está dirigido a mujeres cisgénero y a las disidencias, pero también, como tú dices, se puede abarcar también como una víctima de género a los hombres que tienen un comportamiento no aprobado por la sociedad propiamente tal patriarcal, digamos. Sí, exacto. De hecho, creo que es muy difícil porque dentro de las conceptualizaciones como son quienes perpetúan el sistema, considerarlos como víctimas queda extraño, pero hay algunos teóricos que les incluyen porque realmente no es que tengan la necesidad de comportarse así en el vacío. Necesitan ir demostrando el poderío porque se les exige esa forma de comportamiento y no se va a aceptar otra. Entonces también es complejo ese punto. Vamos con el segundo mito. He escuchado o escuché en algún lado que la violencia de género solamente ocurre en los personas de más escasos recursos. Ojalá pudiéramos culpar a la pobreza económica de esta dinámica, pero el fenómeno de la violencia de género se da de manera transversal entre estatus socioeconómicos, entre culturas, entre creencias religiosas y
no encontramos una sociedad que esté libre de la misma. Si vamos a pensar que la violencia de género se da en escasos recursos, estamos planteando aporofobia y estamos tratando de victimizar a las personas por su condición de falta de acceso económico. No es real. De hecho, en los estatus sociales con más acceso a bienes y servicios, lo que ocurre es que se esconde más o se llega a perfeccionar otros tipos de violencia. De hecho, en una de las investigaciones como que a mí me llamaron más la atención es que las mujeres que están en el mundo de la academia, específicamente las mujeres que adquieren doctorado, se demoran 10 años en promedio en denunciar violencia de pareja, mientras que una mujer de escasos recursos en promedio se demora 7, que es lo que requiere para ahorrar lo suficiente y poder irse. Mientras que la otra, a pesar de tener el dinero para irse, ha caído en una dinámica de indefensión aprendida que le impide usar esos recursos. Entonces, va a depender. Claro. Entonces, sí que es un mito. Y el tercer mito sería, escuché en algún lado que la violencia de género es una exageración. Por ejemplo, en los casos de que se habla de los piropos o de la violencia económica, en el caso de las mujeres. Evidentemente, para quien tiene esa conducta va a considerar exagerada la reacción porque no va a haber vivido el tener que ir corrigiendo y repensando en qué manera me desenvuelvo en el espacio público. La mayoría de las personas que considera esta dinámica una exageración no ha tenido que vivir en la cultura del acoso callejero. No es un piropo lo que te lanzan, es una agresión sexual. Y es una agresión sexual verbal y que muchas veces pasa física. Hay una cultura también muy pedófila en donde se trata de asaltar a colegialas, en donde en general las que reciben estos insultos son menores de edad. Cuando tú ves la estadística de acoso callejero, la mayoría comenzó a los 10 años. O sea, saben que son verbalizaciones que no van a tener una respuesta. La mayoría de las mujeres, casi un 80%, declara sentir asco o repulsión y lo que queda del 20% es miedo propiamente tal. Entonces no hay una salida fácil. Cuando se trata de evidenciar este fenómeno, lo que ocurre es que se aleja a la mujer del espacio público porque somos sujetos invisibles en el espacio público, a menos que seamos sexualizadas. En esa instancia somos visibles. Pero trata de estar con una necesidad de apoyo o trata de estar vulnerable en la calle, se te va a ignorar. Pero no se te muestre de manera sexual porque te van a gritar y te van a acosar. Las secuelas que deja son reales. Muchas personas, después de haber vivido situaciones de acoso, sienten culpa, rechazo por su corporalidad, les cuesta transitar por los mismos lugares. Muchas mujeres se nos socializa para cámbiate frecuentemente de ruta, no salgas con esa ropa que puede pasar algo. Y lo que están diciendo es pueden hacerte algo y está claro quiénes pueden hacerlo. Entonces, no grites que te están violando, grita fuego, no pidas ayuda, para ti, di que están robando algo, así es más probable que salgan. O sea, la propiedad privada parece que tiene más valor que una corporalidad femenina siendo asaltada. Quienes hacen esos comentarios evidentemente no son personas que hayan tenido que conceptualizarlo así. Probablemente son personas que fueron educadas en un contexto sociocultural en donde se decía, mira, tú tienes valor en tanto se te encuentra atractiva. Y la única forma de darte cuenta que tienes ese valor es que sea a través de una verbalización. Entonces buscan ese estilo interaccional y tú probablemente lo has escuchado en la televisión, así como que señalaban mujeres de distintas líneas que les hacía sentir bien. Pero evidentemente eso se daba porque creían que el fenómeno de ser una mujer apropiada pasaba por ser valorada por su estética y una estética hipersexualizada. Claro, era un
una idea que estaba naturalizada para muchísimas mujeres. Uno pensaba, ¿sabes qué? Me encuentran linda, qué sé yo. Y eso se aceptaba. Pero en los últimos años esto se empezó a ver que era algo que no debía ocurrir, y que al final nosotros lo teníamos como naturalizado, o sea. Depende del estatus socioeconómico, porque evidentemente si tú estás en un sector hacia arriba, lo que tú vas a recibir sí puede ser un piropo y puede ser que esté menos sexualizado, pero si tú vas a la periferia, en donde hay más construcciones, etc., lo que te vas a encontrar son con verbalizaciones pero desgarradoras y de carácter abiertamente sexual y de agresión y de acoso. Entonces yo no sé si estaba tan naturalizado, porque muchas mujeres lo que decían es, a mí me dijeron, y todas tenemos ese recuerdo de una experiencia muy inapropiada, pero que en algunas esferas se justificaba, o que veniendo en ciertos como procesos interaccionales tú lo aprendías a sonreír incómoda para no parecer exagerado, para no parecer que estabas haciendo inapropiado. Por ejemplo, si tú consultas a secretarias, te van a decir, yo entraba a reuniones y me miraban el trasero o jugaban con esos elementos respecto a mi corporalidad, pero yo no podía decir nada. Y ahora que miro retrospectivamente digo, yo debía haberme defendido, pero no estaba esa alternativa de respuesta tampoco. Claro. Sí, o sea, depende de ese sentido también. Bueno, como hemos visto, este es un tema que tiene distintos aspectos. Está desde el punto de vista de las mujeres, ¿no es cierto? Cisgénero, la violencia que se da hacia ellas específicamente, la violencia que se da hacia las disidencias y a otros grupos de la población en general. A esto, ¿no es cierto?, van a apuntar las próximas preguntas y me gustaría partir con, ¿no es cierto?, con lo básico para poder comprender, ¿no es cierto?, tener todo el mismo concepto, que ya lo vimos un poco al principio, de qué es la violencia de género y de qué manera, ¿no es cierto?, uno violenta a otra persona. O sea, ¿cuáles son los tipos de violencia de género que existen? Es que los tipos de violencia son ilimitados, ¿ya? Porque ¿qué pasa? El género es una construcción sociocultural en donde se va a pedir, por el solo hecho de visualizarte con determinada genitalidad, un modo de comportarte y un modo de relacionarte y un modo de ser basado en esa genitalidad. Entonces es una construcción muy coercitiva. Entonces, si tú me dices qué tipo de violencias vas a haber, la que sea necesaria para que tú encajes en el canon. Hay personas que, como tú has dicho, no tienen una dificultad, que son cis. Entonces, yo me adecuo a los mandatos porque me siento femenina y voy a utilizar el maquillaje, los adornos, las corporalidades que se exigen. Y en tanto a eso, voy a recibir menos violencia porque no voy a estar resistiendo. Y lo mismo va a pasar para una persona que se aprecia como masculino y actúa masculinamente. Entonces no se va a requerir el ejercicio de la violencia porque va a decir, mira, es que a mí me gusta el fútbol, me gustan las mujeres, no tengo ningún problema en agarrar un combo si es que es necesario. Entonces no van a sentir la violencia porque no van a sentir que esto sea un mecanismo opresor. Pero va a aparecer la mujer que va a decir, no me siento cómoda con la idea del maquillaje, no quiero utilizarlo. ¿Por qué el largo de mi cabello se relaciona con mi valor como hembra humana? ¿Qué tanto de mi delicadeza al hablar puedo hablar de mi orientación sexual? ¿Voy a tener que ser la encargada de guardar el valor de mi familia en mi comportamiento? ¿Es mi responsabilidad cuidarme? ¿Cuidarme de quién? Entonces ahí van a requerir mecanismos cada vez más agresivos, o sea, al punto de que las mujeres que querían tener derecho a voto fueron encerradas en manicomio, al punto de que mujeres que decían, yo quiero vivir una vida sexual activa,
sus maridos las podían lapidar y había un sistema legal que lo avalaba. Entonces, ¿qué es la violencia de género y cuántas formas puede tomar? Dime cómo te quieres revelar y encontraré una forma para acallarte. En tanto a eso, es complejo porque si te das cuenta, un hombre que se sale de la masculinidad va a vivir también muchas violencias. Entonces, y va a sentir esto como un mecanismo muy coercitivo. Entonces, va a tener que estar con esto de cómo me comporto hipermasculino para encajar en el canon, cómo desprecio a otredades para estar en el canon. Entonces, es complejo. Y uno como, o sea, tú como psicóloga, ¿cómo una persona común y corriente puede advertir que alguien es víctima de violencia de género? Lo que pasa es que como nosotros lo vamos a conceptualizar, primero es porque está la sensación de inadecuación, de dolor. En general llega camuflado. Puede aparecer con sintomatología ansiosa, sintomatología depresiva, y si tú empiezas a rascar esa superficie, van a empezar a aparecer mandatos. Yo debería de desear ser madre, yo debería de desear ser femenina, yo no soy lo suficientemente adecuada en mi forma de vestir, en mi forma de comportarme, y eso empieza a crecer en un proceso de retroalimentación en donde efectivamente, por ejemplo, si tú estás a cara lavada, muchas personas no van a tener ninguna duda de decirte: ¿estás bien? ¿Estás enferma? No pareces mujer, píntate, maquíllate, arréglate. Y pobre de ti que seas un hombre que decida experimentar con el maquillaje. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Nos vamos a dar cuenta en esta sensación de incomodidad marcada, nos vamos a dar cuenta en una sintomatología ansiosa, en un autoconcepto deteriorado, en un lenguaje interno muy empobrecido y que está en todo momento señalándose que debería de estar sintiendo, actuando de otra forma. Y evidentemente también vamos a tener señales físicas en la infancia. Hay niños a los que se les golpea por tomar la Barbie, hay niñas a las que se les golpea por tomar camiones, entonces también vamos a encontrar el correlato en la corporalidad cuando se sufre violencia en general. ¿Y qué consecuencias tiene para una persona ser víctima de violencia de género? Evidentemente vas a tener un autoconcepto deteriorado, no vas a tener ejercicio de la autonomía, a nivel de ciclo vital no vas a tener un proyecto vital, puedes tener trastornos de la identidad corporal, puedes ir desarrollando alteraciones respecto a las relaciones interpersonales. En general se van a vivir como erráticas, poco genuinas. Nos vamos a ver muy debilitados en lo biopsicosocial. Y esto va a ser más o menos dependiendo de mi grado de adecuación al contexto. Entonces, puede ser una fórmula fatal. Hay muchas personas que, en tanto son disidencias, y a mí me gusta decirlo resistencias, porque tratan de resistir a este sistema heteropatriarcal, se suicidan. No podemos resistir todo. Y son personas que simplemente buscaron la autonomía y se dieron cuenta que no se iba a dar. Que no se le iba a permitir ser. Y las personas que sí logran llegar a las consultas, ¿no es cierto? Que hablábamos antes de que uno a veces no sabe cómo. Pero esas personas que llegan a las consultas, desde el punto de vista de la terapia sistémica, ¿cómo se aborda a las víctimas de violencia de género, ya sea las mujeres o las disidencias? O masculinidades también. También. Sí, mira, en el enfoque lo que está más interesante es que no nos vamos a abocar a la violencia, porque la violencia es un elemento residual de la interacción entre los subsistemas.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que la persona encuentre una forma de poder retroalimentar su actuar, ya no pensando en estos nichos ecológicos externos, sino haciendo un locus de control interno de qué tanto esto es coherente conmigo. Y en tanto a eso yo busco otros nichos que sean coherentes conmigo y tomo medidas de autoprotección con quienes empiecen a generar resistencia. Entonces, la única forma de salirse de la violencia de género es primero de construir lo que se espera de tu género. Si yo empiezo a decir, bueno, es como si tú te pruebas un zapato. No necesitas cambiar todo el zapato, necesitas, si te aprieta porque está muy angosto, encontrar uno más ancho y puede ser la misma talla. Entonces, lo que puedes ir es jugando con eso, de a dónde aflojamos, qué aflojamos, porque no podemos deconstruirnos completo. Sobre todo porque hay cosas que nos dan un mínimo de bienestar y un mínimo de respiro en este mundo. Entonces vamos buscando qué son los elementos que me están generando malestar, qué está dentro de mi red para poderlo corregir, y eso voy monitoreando y eso es lo que voy corrigiendo. Si hay que activar sistemas legales porque hay violencia física activa y eso es un delito, se activan todos los sistemas, siempre mostrando que esto es parte del ejercicio de la autonomía, que es una práctica de autocuidado, y esto no es revanchismo, esto es lo que corresponde, porque nadie tiene derecho a violentar. Cuando hay infancias trabajamos con la red, y cuando son personas adultas también lo trabajamos tipificando el delito que corresponde. Asimismo, se tienen que intervenir en las comunidades educativas para que también se puedan promover espacios de diálogo no sexista y que no se sigan perpetuando las formas de relaciones entre los géneros, de la forma asimétrica de relación entre los géneros. En los últimos años se realizaron varias campañas, ¿no es cierto?, de violencia violencia contra de la violencia hacia la mujer. ¿Y tú crees que estas campañas han dado resultados? Sí. Y si lo han hecho, ¿no es cierto?, ¿cómo? ¿En qué cosas se notan? ¿Y qué más se puede hacer? Mira, sin irnos más lejos, yo cuando estaba en pregrado participé como monitora contra la violencia contra la mujer y ahí inicié mi camino para poderme perfeccionar en eso. Entonces, ¿se han dado resultados? Sí, yo me saco el sombrero con Cernamec en tanto a siempre está haciendo algún elemento para poder desnaturalizar. Sí, ha tenido equivocaciones y algunos errores garrafales, no lo vamos a quitar, pero las comunidades de mujeres que se han generado, los grupos que empiezan a ver, por ejemplo, ahora hay talleres de sexualidad, familia y pareja, en donde se habla, por ejemplo, del sexo, cómo tener sexo entre mujeres, que es un tema muy tabú. Muchas veces ni siquiera las matronas lo preguntan, ahora sí se hace más, pero es cómo vamos quitando la heteronormatividad, cómo vamos quitándonos lo que se espera, por ejemplo, de maternar, cómo empezamos a habilitarnos en distintos nichos laborales. Sí nos sirve de guía, quizás todavía nos falta porque muchas podemos conceptualizar esto no es apropiado, esto es violento, pero todavía no nos muestran cuál es el camino para salirnos. Y eso hace que sea difícil porque es como me duele aquí, pero sin ninguna fórmula para poder sortear ese dolor. Claro. Que es algo que igual nos deja así como cansadas. Pero hemos tenido muchas modificaciones. De hecho, yo creo que ahora el siguiente paso muy importante que tenemos que dar es cómo mostrar relaciones desde la equidad y de cómo nos vamos entregando lo que necesitamos dependiendo de nuestro origen y nuestro contexto. Porque ya tenemos claro cómo es una relación violenta, tenemos claro cómo es una relación ética, tenemos claro cómo es una relación respetuosa de las autonomías. Eso no lo sé. Y eso es lo que hay que construir. Porque se nos ha concientizado y se nos ha hablado, ¿no es cierto?, de cómo podemos prevenir quizás o darnos cuenta de qué es lo que no sabes que esta conducta que está teniendo mi pareja conmigo no es la correcta.
esto tiene que parar, pero como decías tú, no se ha hablado mucho de cómo uno sale de ahí, de ese sitio, cuesta mucho. Tú hablabas, por ejemplo, de 7, 10 años, también tienen que dar un ejemplo, ¿no? Así es como debería ser una relación. Claro, por ejemplo, Chile Crece nos muestra cómo gestionar las pataletas y tiene videos explicativos. No hay videos de ejemplo de cómo sorteamos un conflicto, ni siquiera en la pareja, como desmontemos eso, no le demos tanto peso a la pareja. Pero entre iguales, ¿cómo hacemos para gestionar un conflicto sin agredir, sin caer en falacias de autoridad, sin desacreditarte y faltarte respeto? No tenemos referentes que salgan de las violencias de género en donde termina siendo cállate mujer o este hueón no se le puede hablar, que es muy dominante y que golpea las mesas y uno termina amedrentado. Claro. Entonces, quizás videos más en la línea de cómo gestionamos el conflicto, cómo gestionamos la emocionalidad, mostrar un referente de cómo poder comunicarnos distinto, cómo poder comunicar mi necesidad sin invadir. Es muy difícil. Claro, ahora esto se da mucho de que se habla de la educación socioemocional, de adquirir habilidades emocionales, sociales, también para resolver conflictos, ¿no es cierto? Que no todo lleve a la violencia quizá, pero era cosas que se están viendo ahora, porque anteriormente no eran temas de que, o sea, uno... No existía, no era parte de la conversación, uno solucionaba las cosas como podía y muchas veces, como dices tú, no era la manera adecuada y se podía llevar muchas veces a los insultos y a la violencia. En este sentido, ya hablando de las disidencias, ¿consideras que el Estado está preparado para tratar, por ejemplo, la violencia entre las parejas, en este caso las parejas de las disidencias de género? Y si crees que es así, si es que está preparado o no, y si no es así, ¿cuánto crees que le puede faltar a una sociedad como la de nosotros, como la chilena, para llegar a ese punto de tener campañas de concientización en ese aspecto? Es que la violencia es una, independiente de quién la ejerza. Sí, va a tener un peso sociocultural distinto si la ejerce un hombre o una mujer, pero en parejas del mismo sexo no hay una distinción en esa línea. De hecho, las investigaciones no logran hacer esa distinción, porque en el fenómeno se cae en la misma lógica. Voy a deteriorar tu autoconcepto, voy a derribar tus redes, te voy a hacer dependiente económicamente. O sea, la fórmula pareciera ser universal, porque es la fórmula para hacer que tú no puedas salir. Entonces, ¿estamos listos para enfrentarlo? No, pues porque no estamos listos para enfrentarlo en ninguna vía. No hemos podido erradicar las violencias a las infancias, no hemos podido erradicar las violencias a las mujeres, no hemos podido erradicar la violencia a las ancianidades y mucho menos hemos podido erradicar las violencias que se viven en la comunidad LGTBQ+. Sí necesitamos campañas de todas maneras, pero no se acepta un beso en Buzz Lightyear. Entre mujeres se va a aceptar que hablemos de que además de esto tienen problemas. O sea, ya patologizamos mucho a las relaciones lésbicas, a las relaciones homosexuales. ¿Qué vamos a hacer ahora si hablamos de que son violentas? O sea, en el imaginario colectivo muchas veces se imaginan promiscuos, promiscuas, cosa que no es así, muy fetichados, en tanto una lesbiana se presenta como tal y es como ya hagamos un trío, o yo te lo quito, o ay, yo también quiero experimentar. Entonces no es como la canción de Katy Perry de Soy una chica y me gustó. Claro. Son personas, están tratando de hacer autonomía relacional y no porque yo sea de determinada orientación sexual voy a ser del espacio público. Hay que separarnos un poco de eso. Claro, ya la conclusión es que el Estado no está a la altura ni está preparado para abordar ninguna de estas materias en realidad. Pero está tratando, sí, que es lo importante. Sí, por eso creo que hay que apelar
a mostrar todos los escenarios de violencia con todas las corporalidades, con todas las etnias, con todas las clases socioeconómicas. Y así veamos qué pasa y si se corrige o no. Y por último, ya la última pregunta, ¿por qué se da esta violencia hacia la mujer? Y ¿qué factores lo han promovido y naturalizado? Las personas que tienen la teoría de un sistema innato lo que han querido mostrarnos, que es mentira por lo demás, es que como nosotros en las tribus primitivas paríamos, quedábamos inhabilitadas mucho tiempo y eso hacía que nos desenvolviéramos más cuidando a las crías y los hombres en la casa, y por eso nosotras somos inherentemente dóciles y ellos inherentemente protectores. Bueno, los recursos fósiles que se han encontrado es que nosotras también éramos cazadoras, recolectoras y que participábamos en todos los eventos a la par. Posteriormente, dentro de la Grecia y la Roma clásica, se tomaba como la mujer como sensible, que nos alejaba de la razón, amoral, aética y por sobre todo esclava. Y cuando ya pasamos a los otros elementos de la historia, tenemos una legislación que era, bueno, yo te puedo casar con quien yo estime, ¿cachai? La de la dote, po. Entonces para eso debe de haber un sistema de subordinación. O sea, ¿tú crees que las hijas iban encantadas a casarse con el señor Darcy? Claramente no. Oye, güey, papá, ¿qué te pasa? Pero era como, eres mujer, este es tu destino. Evidentemente muchas trataron de evitarlo, se suicidaron, pelearon y trataron de romper vestiduras, pero en lo concreto la mayoría era ven y cásate, y eso mantenía el sistema de sometimiento. No teníamos derecho a propiedad, no teníamos derecho a voto, no teníamos derecho a nada, y nuestro espacio estaba en lo privado, y en lo privado muy controlado, de qué vas a estudiar. Piano. ¿Para qué? Para las visitas. ¿Qué vas a estudiar? Cómo coser, cómo hablar en público. O sea, un adoctrinamiento militar para hacer y parecer lo que corresponde, para dar honor. Entonces, cuando tú me dices de dónde viene, es muy vieja la historia, pero es una historia que se va reconstituyendo y son mitos que nos empezamos a consumir. O sea, nosotros todavía tenemos películas en donde la protagonista es por y para un hombre, y donde el amor es lo que nos va a dar la completitud. Lo que nos mueve. Y para los hombres está el poderío, el estar en armas, el ser poderosos en lo sexual, lo que va a hacer que su vida cuente, el espacio público. Entonces yo creo que hemos inventado una historia de sometimiento para la mujer que uno no es tal, y una historia de dominación para los hombres que ya están abrumados y ya no quieren tanto como yo soy solamente un tipo, quiero también estar en paz. Pero es muy difícil de conceptualizarnos fuera de esas construcciones. Sí, es cierto. Por ejemplo, también se habla mucho de cómo la mujer no simplemente no tenía derecho a voto, no tenía derecho a la propiedad, no tenían derecho a hacer nada. O sea, ellas estaban en su casa y hacían lo que tenían que hacer, pero ellas no podían tener ninguna carrera, no podían tener una ocupación, aparte de criar a los niños. Y no podían hacer lo que tenían que hacer. Acuérdate que la menstruación era considerada una enfermedad, que ciertas cosas eran para las esclavas. Entonces, yo sé que suena... pero si tú eras de clase alta te aburrías como una ostra porque no podías hacer nada, y si eras esclava y esclava negra eras como salvaje, pues entonces se te violaba constantemente, se te obligaba a andar con las mamas descubiertas, lo que hacía que se validara tu aire libidinoso y desaforado, y era una agresión sexual y asemejarte a una bestia y golpearte como tal. Y claro, y las mujeres de clase alta, como dices tú, no hacían nada.
y era habitual que se dieran quizás episodios de depresión, de, no sé, en ese tiempo se llamaba melancolía, creo, pero porque no tenían nada que hacer. Estaban ahí sentadas y tocando el piano para las visitas, pero no podían hacer nada más, digamos. Entonces, ya después de esta conversación, que ha sido muy interesante. Gracias. Vamos con la sección de recomendados. Radar Adipa es un espacio de reflexión final y recomendaciones. Compartimos contigo datos esenciales que no te puedes perder. Escucha con atención y anótalo ya. Que tenga que ver con la temática de violencia de género, ya sea, y también obviamente quizás desde el enfoque sistémico, teniendo en cuenta que puede ser algún buen ejemplo de psicoterapia, o puede ser que esta película ejemplifica perfecto lo que estábamos hablando ahora de la violencia de género. Mira, sabes que es complejo porque yo creo que todas las narraciones donde aparezcan mujeres se ejemplifica muy bien la violencia de género. Pero si se trata de mostrar un referente de cómo salirse, hay una película, creo que se llama Sueños Imposibles, algo así, ¿Ya? donde aparecen actrices afrodescendientes que están en la carrera espacial. Entonces, en Estados Unidos, y tienen que buscar fórmulas matemáticas para poder lograr despegar a la luna. Y hay una escena que a mí me vuela la cabeza y que me gusta muchísimo, que es muy sistémica además, en donde están todos muy metidos con un ejercicio que no logran resolver, y ella en un momento mira la pizarra y dice: no, si tú estás entendiendo las matemáticas así, no, pero si tú las comprendes desde cómo se las comprendía antes, esto se puede resolver. Y va a un libro y encuentra una fórmula muy antigua y la presenta, y mira, en esta conceptualización de las matemáticas se puede resolver. Se aplica, se resuelve y logran hacer el viaje. Y en esta película queda muy, muy bien reflejado cómo somos combativas, cómo nos acompañamos de manera sorora, cómo a pesar de las brechas de tú no puedes pensar por ser mujer y además mujer negra y además mujer pobre, se empiezan a diluir y empiezan a hacer un proceso de retroalimentación para que todas tengamos un lugar y todas podamos estar. Y también esto de no ver la violencia. Me quedó muy marcada una escena en donde el jefe le dice: ¿por qué desapareces media hora todos los días? Y él le dice: porque los baños quedan afuera del campus y tengo que, si quiero hacer pipí, aguantarme todo el día, ir, caminar 15 minutos y volver corriendo en tacones y medias. Así como, ¿pero qué? Sí, esa es la realidad. Y la realidad es que si yo me tengo un vaso de agua, nadie más va a tomar. Me tienen una cafetera y una taza aparte porque nadie quiere tocar las cosas mías por ser negra. Y ahí él, como desde su privilegio blanco y además de hombre, no podía conceptualizar cómo era correr con tacones, no podía conceptualizar que hubieran baños distintos, no podía conceptualizar nada. Entonces, fue el que gesta los cambios para que ella pudiera tener un baño más cercano y una cafetera, y también ir corrigiendo la narrativa dominante de segregación. Entonces, me gusta porque muestra a una mujer íntegra, poderosa, acompañada de otras mujeres y que se acompañan, porque ninguna triunfa sola. Las distintas protagonistas llaman a otras y buscan a otras y son solidarias. Así que veanla. No sé si dije bien el nombre, pero sí, vos poner así como mujeres haciendo eso. Le agregamos la voz. Así que creo que esa es una muy buena película. ¿Y algún libro? Libro. Puede ser libro de psicología también. Claro, para los alumnos que nos estén escuchando. Claves feministas para desconceptualizar el amor romántico. ¿Ya? Creo que
ahí estamos tratando de buscar cómo me salgo del amor romántico, cómo lo leí y fue como chilaquiles, que he caído en todos los mitos posibles, una romántica empedernida, tú no te imaginas cómo soy, y tratar de decir, ya, ¿qué voy a conservar? ¿Qué me hace daño? ¿Qué le hace daño a mi pareja? Y ir tratando de desmontar, con un dolor enorme, con un costo personal enorme, pero ha sido un trabajo que todos los días estoy alegre de haberlo hecho. Es necesario. Porque no importa el dolor que puedas sentir, es un dolor del cansancio, de la liberación, y no un dolor de las heridas de estar atada. ¿Qué más te puedo decir? Ahora lo que quiera, dejamos el micrófono abierto para que si quieres agregar algo más. Deconstrúyanse, busquen la vía de sentirse autónomos, autónomas. Creo que no hay un camino y eso es una forma muy bonita porque lo que estamos haciendo al andar está hecho a puro ñeque y con mucho amor por lo que es la humanidad y con mucha esperanza para la humanidad. Entonces tratemos de ir haciendo una sociedad mejor, nosotras subiendo el nivel, nosotras subiendo el nivel. Creo que es eso. Bueno, te agradezco tu disposición para conversar con nosotros, porque este es un tema muy importante, como tú dices, para avanzar como sociedad y también una instancia para conocer más de ti, que has hecho muchos cursos en ADIPA y esperemos que eso siga haciendo. Sí, aquí estamos. Bueno, muchas gracias. No es nada. Chao. Recuerden que ustedes son parte de Adipados. Nos pueden encontrar en Facebook como Adipa y en Instagram como adipa.cl. No olviden darle seguir a Adipados en Spotify. Para más información sobre nuestra labor, nos pueden encontrar en nuestro sitio web www.adipa.cl.